Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar estos cuatro circuitos que poseen la misma forma y pues están formados todos por dos resistencias, pues según cuál circuito estemos analizando pues van a ser diferentes valores, pero todos tienen una fuente independiente de voltaje de 28 volts. En un circuito varía ligeramente cambiando el positivo y el negativo, pero en todos los demás pues es igual, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, negativo. En este pues es negativo y positivo, eso es lo único que cambia. En todos nos piden, nos preguntan lo mismo, cuál es la diferencia potencial entre estos dos nodos, aquí, 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 y pues vamos a empezar analizando este con el inciso A. Pues primero notemos que, como en todos los demás, en este tramo, en este pequeño tramo pues de cable, ¿no? De circuito, no pasa una corriente, tampoco aquí arriba, puesto que está bien, por esa parte no está cerrado el circuito, entonces no pasa ninguna corriente, con lo cual podemos tratar a este circuito como pues un solo tramo, ¿no? Una sola corriente pasando por todo este tramo. Entonces, pues vamos a marcar esa corriente. En este caso, pues vamos a hacer que esta corriente salga del positivo de la fuente de voltaje, se vaya por aquí, luego por acá, igual por acá arriba y regrese por el negativo. A esto vamos a llamarle I. Y pues vamos a obtener su valor aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en su trayectoria en sentido antihorario. Y pues vamos a expresar las voltajes de estas resistencias con ley de Ohm. Vamos a expresarlas como el producto de la corriente que pasa a través de ellas y la resistencia. Para resistencia la conocemos, entonces la única variable que tendríamos pues sería la corriente. Entonces con eso podríamos encontrar el valor de la corriente. Antes de aplicar la ley vamos a nombrar los elementos de este circuito: resistencia 1, resistencia 2 y voltaje B. De esa forma, entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que eh, pues el voltaje estamos yendo de menor a mayor potencial, entonces esto un signo negativo menos B. Luego estamos yendo a favor de la corriente, entonces aquí estamos reduciendo el potencial en esta resistencia, al igual que en esta, reduciendo el potencial. De esa forma pues es más el voltaje 1 de la resistencia 1 y luego más el voltaje de la resistencia 2. Esto es igual a pues menos B, luego más B1 aplicando la ley de Ohm es corriente I por resistencia 1, la corriente I pues esa, ¿no? Y más la corriente I por resistencia 2, y esto ahora sí es igual a 0. Vamos a factorizar la corriente I de estos dos términos y sumar a ambos lados este voltaje B, de forma que vamos a tener que resistencia 1 más resistencia 2 por I es igual a voltaje. De esta forma I es igual a B sobre R1 más R2, lo cual en este caso pues son 28 volts entre 50 ohms, lo cual vamos a calcularlo, son 14/25 amper. Y pues conociendo ese dato pues podemos pues con la ley de Ohm podemos obtener cuál es el valor de ese voltaje, al igual que de esta. Pero antes de hacer eso, notemos que esta ecuación que obtuvimos para la corriente, esta que estoy marcando, también se puede aplicar a todos los demás circuitos, incluso a este que están volteados la polaridad de la fuente de voltaje. Esto puede ser porque así como yo propuse una trayectoria en sentido antihorario, en el caso de ese circuito B puedo proponer la misma trayectoria pero en sentido horario. De esa forma pues si aquí con respecto a la fuente de voltaje pasamos de menor a mayor potencial y ya en las resistencias de mayor a menor potencial, pues aquí va a pasar lo mismo en sentido horario.
vamos a pasar, pues aquí viene saliendo la corriente, aquí vamos a reducir el potencial, acá vamos a volver a reducir el potencial y aquí vamos a aumentar el potencial, o sea que estos dos casos son equivalentes, igual acá. De esta forma simplemente vamos a aplicar esta ecuación a cada uno de estos circuitos para obtener la corriente que pasa a través de ellos y pues simplemente aplicar la ley de Ohm para responder la pregunta. Entonces bueno, vamos a terminar de responder la pregunta en este caso. Vamos a borrar esto ya que obtenemos nuestra ecuación y cuánto vale la corriente en este caso. Entonces vamos a borrar un poco para tener más espacio para aplicar la ley de Ohm. Con eso basta. Bien, entonces la ley de Ohm aplicando para B2 es corriente por resistencia 2, que son 14 sobre 25 por 30 amperes, lo que viene siendo 30 por 14 sobre 25, 84 quintos, de amper, lo que es igual a 16.8, esos son 84 quintos volts, ¿no? Entonces estos son 16.8 volts. Entonces con eso habríamos respondido a la pregunta, pero pues también podemos obtener cuál es el valor de este voltaje acá. B1 es igual a I por R1, lo que viene siendo pues estos 14 sobre 25 amperes por 20 ohms, lo cual es igual a 56 quintos, que son 11.2 volts. Entonces pues con eso concluimos con ese circuito. Entonces bueno, en realidad es que más o menos, o sea, estamos aumentando el potencial hacia arriba, de forma que vamos a ponerle nombre a estos nodos. Vamos a llamarles A y B, de forma que de B a A hay 16.8 volts, pero de A a B hay menos 16.8 volts. Entonces B1 es igual a menos 16.8 volts. Muy bien. Pues con esto pues ya podemos proceder a aplicar esta ecuación a cada uno de los circuitos restantes, aplicar luego ley de Ohm para cada uno de ellos y responder pues la pregunta, ¿no?, que vendría siendo cuál es el voltaje en este caso es VA, pero no está escrito ahí, es B1, es VA. Aquí pues B sub B, BD y BC. Entonces vamos a seguir con el inciso B. Igual vamos a aplicar, bueno, aquí viene la corriente, pero pues como ya habíamos dicho antes, esto no afecta a la ecuación que relaciona corriente con el voltaje y la suma de las resistencias, con lo cual pues igual no vamos a aplicar corriente es igual al voltaje entre la suma de resistencias. Esta es resistencia 1, esta es resistencia 2 y este es el voltaje. Entonces esto es igual a pues 28 volts entre 100 ohms, lo que va a ser igual a, son 28 volts entre 100 ohms, 7 sobre 25 amperes, lo que es 0.28 amperes. amperes. Entonces, igual, siguiendo, voltaje 2, que es igual a, perdón, que es igual a menos el voltaje B, puesto que B2 pues va, no, ahora este caso es al revés, puesto que antes pues aquí estábamos yendo hacia arriba en dirección contraria, o sea, esta polaridad está
contraria a la que habíamos establecido con BA. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Aquí estamos reduciendo el potencial, aquí estamos igual reduciendo el potencial yendo para acá arriba. O sea que aquí coincide, ¿no? Entonces ahora este menos es más. En el caso de aquí hubiese menos, esto explica pues el menos que tiene acá. Entonces B2, que es igual a B sub B, es igual a corriente por resistencia 2, lo que es 0.28 ampere por 60 ohms, lo que es 84 quintos volt, lo que es igual a 16.8 volts. Muy bien. Entonces, con esto obtenido, pues vamos a pasar con el inciso C. De igual forma, pues vamos a aplicar simplemente la ecuación que hemos obtenido antes. Entonces, pues R1, eso es R2, eso es voltaje B, y es igual al voltaje entre la suma de las resistencias, lo que es igual a 28 volts entre 70 ohms, lo que es igual a 2 quintos de ampere, lo que es pues 0.40 ampere. Pues una vez obtenida esta corriente, pues obviamente también en este caso la corriente va para acá, y ahora sí aplica lo del menos que hemos dicho antes. Aquí nos equivocamos con este menos, ahora sí aplica porque ahora están en sentido contrario, por así decirlo. Aquí vamos disminuyendo el potencial, pero pues aquí está pues invertida la polaridad, ¿no? De forma que voltaje 2, que es correspondiente a esta resistencia 2, es igual a la corriente I por R2, y eso es igual a menos voltaje C, lo que es igual a 0.40 ampere por 30, o sea que son 2 quintos por 30 volt, lo cual es pues 30 sobre 5, 6, 12 volts. Si no me equivoco son 12 volts, vamos a comprobar con calculadora. 0.40 ampere por 30 volts son 12 volts, efectivamente. Entonces con eso pues son 12 volts. Entonces como ese es el negativo de B2, esto es menos B2, con lo cual son menos 12 volts. BC son menos 12 volts. Por último vamos con el inciso D. Igualmente vamos a aplicar la ecuación que hemos obtenido anteriormente. Esta es resistencia 1, esta es resistencia 2, esto es voltaje B. Entonces tenemos voltaje B sobre la suma de resistencia 1 y resistencia 2, lo cual son 28 volts entre 80 ohms, lo que es, vamos a calcularlo, son 7 veinteavos de ampere, lo que son 0.35 ampere. Entonces con eso pues igual, ¿no? En este caso es igual que en este y que en este. Aquí viene una corriente I, aquí está corriente I también, la cual viene por acá de vuelta y sube. Aquí estamos reduciendo el potencial, lo cual pues igualmente están como contrarios. Entonces el voltaje 2 que vamos a obtener aquí es el negativo de este y viceversa. Entonces voltaje 2, aplicando la ley de Ohm, es corriente I por resistencia 2, lo que son 0.35 ampere por 20 ohms, lo que da 7 volts, si no me equivoco. Sí, 7 volts. Entonces podemos concluir entonces que VD es el negativo de B2, que es igual a menos 7 volts. Bien, pues entonces
con eso concluimos este problema, hemos concluido el análisis de estos 4 circuitos y pues sí, con eso terminamos.